Ante tal sorpresidad en el rostro de esta pequeña niña inicia la historia, misma niña que sigue observando lo que parece una ballena y algunas tortugas, y pregunta si no es genial, diciendo a esta otra persona que sí, es fantástico, y esto mientras la niña sigue mirando muy emocionada, diciendo esta que es realmente genial. Pero este chico quien está agachado pregunta si es así, y la pequeñita dice que sí, diciendo el chico que entonces, a Liliana, pide que trate de llamarle hermano mayor. Aquí vemos la reacción de nuestra querida pequeña Liliana, la misma que se ve desconcertada y empieza a retroceder, mientras que el chico frente a ella está brillando bastante, mismo que dice que no es difícil, y este le pide que vaya y que repita después de él, mencionando Liliana que el hombre que está delante de ella con un rostro angelicalmente bello, pidiéndole este mismo que le llame hermano mayor, porque es Francois Castle 23, genio mago y actual jefe de la Torre Mágica, y también es el prometido de su hermana mayor, Emilia, y ella es Liliana Belchio, la menor de sus hermanas, y vemos que Liliana pone un pero, y pregunta si no deberías llamarle cuñado en vez de hermano mayor, porque Liliana ya tiene un hermano mayor, pero Francois, quien está muy feliz, le dice que no pasa nada, porque son familia, así que eso convierte a Liliana en su hermana pequeña también, y quien está muy emocionado, empieza a acercarse a la pequeña protagonista, y le dice que ahora, le pide que vaya y le llame hermano mayor, viendo nosotros la reacción de Liliana, la misma que mira hacia un lado y dice que ella, mientras empieza a correr dejando a Francois atrás, grita que quiere salir a jugar, viendo nosotros como el pobre Francois está llorando, mientras le grita a Liliana, quedando atrás haciendo una escena muy dramática, mientras la pequeña Liliana está corriendo. Pero Liliana menciona que Francois puede sonreírle con un rostro amable y angelical, pero la verdad es que le da un poco de miedo, y esto mientras se ve muy mal, porque es uno de los protagonistas masculinos que asumió el papel de loco en la historia original, y debido a su locura inherente perdió la cordura y lo empujó a ella, que no era más que un personaje secundario al borde de la desesperación, y así es la historia original. Y cree que ha retrocedido como Liliana Belchio de alguna manera, y honestamente no está segura si es posesión o regresión, porque hace un mes, cuando ella estaba sufriendo de una fiebre severa, el contenido de esa trágica novela de estilo harén, Rebecca Marchione fluyó en su mente, pero una pequeña nota por si no entienden, porque es el conjunto de mujeres que viven bajo la dependencia de un jefe de familia, y esto mientras ella se veía muy enferma, y para resumir la trama de la novela, los protagonistas masculinos hacen todo lo posible, incluso ir a la guerra para conquistar el corazón de la protagonista femenina, pero al final ella no se enamora de ninguno de ellos, y es una verdadera tragedia, un tipo de historia infernal. Pero entonces, viendo nosotros que la pequeña Liliana tropieza, aquí la vemos gritar a muy poca altura de caer, cerrando ella sus ojos, abriéndolos de nuevo mientras está en silencio. Viendo nosotros que este nuevo personaje le ha tomado, cosa que le sorprende, aquí Liliana se sorprende, ya que este chico le carga en sus hombros, llamando ella a su cuñado tonto, mismo que le recuerda a Liliana que le dijo que no corriera por el pasillo porque podría caerse, siendo Leopoldo von Walter, 25, capitán de los caballeros, y es uno de los protagonistas masculinos de la historia original, el más fuerte del mundo, viendo nosotros esta pequeña florecita en su cabeza. Pero Liliana sigue mencionando que él no es otro que el esposo de su hermana menor, Regina, después de que su amor puro floreciera en matrimonio. Pero en ese momento otra persona llega a la escena y le dice a Liliana que sigue siendo tan bajita como siempre, y le dice que sí, todavía es un poco bajita. Pero aquí Liliana grita que no es bajita, y mientras ella se ve muy enojada, el chico le dice que de verdad ella es una enana, porque, y empieza a reír muy feliz, porque solo es así de alta, siendo Mario Chemelopen 26, el emperador, mencionando la protagonista que es irritante y molesto, y último protagonista masculino Mario, se convirtió en su cuñado tras casarse con su querida hermana mayor, Alice, y aunque ahora es así, en la historia original era un emperador loco, completamente obstinado con la protagonista femenina, pero ahora lo único que hace es burlarse de ella por ser bajita cada vez que le ve, y ya ha pasado un año desde que llegó al imperio, y el cuñado más joven era como un villano loco, y ahora cada vez que le ve actúa todo dulce y cariñoso, y Leopoldo,
derramando su amor desesperado y puro con una expresión estoica, insiste sutilmente en que es el cuñado número 1, pero Mario, el cuñado mayor que estaba obsesionado con la protagonista femenina en la original, siempre se burla de ella llamándole pequeña ardilla o enana, y, viendo nosotros este otro chico que le grita al pequeño idiota, porque si se la lleva con él, pide que le lleven a él también, al capitán también, pero aquí la protagonista Liliana pregunta que por qué iba a ir con él, y le dice Edgar que es un estúpido, pero Edgar le grita a su hermano, porque él también quiere vivir en el Palacio Imperial, y este dice que si no le llevan nunca le volverá a ver, pero Mario dice que no, porque eso es un poco difícil, y este dice suponer que no tiene elección y tendrá que llevarle con él, pero la protagonista grita que no, absolutamente no, mientras se ve muy mal. He aquí vemos que toman a la protagonista por su hombro, mientras Edgar pregunta que por qué no lo haría, y este grita que ellos son almas gemelas, y donde quiera que él va, ella le sigue, y a donde ella vaya, él también va, siendo este Edgar 7, y ese es el primo de Mario, Edgar, quien le sigue todos los días, preguntándose la pequeña Lilian que cómo ha terminado así, porque esperaba que la historia original diera un giro, pero no ha hecho nada. Pero en ese punto, para los que se están preguntando que dónde está exactamente Rebecca Marchione, la que se supone que enamora a los protagonistas masculinos, ella nos dirá lo que sucede, porque la protagonista femenina original, Rebecca Marchione, la razón por la que no tuvo que cambiar la historia es, porque, y esto mientras vamos a la protagonista siendo cargada por unas chicas, y esta misma se queda mirando como hacia abajo, mencionando ella que Rebecca murió demasiado pronto, y esto, mientras se veía en el reflejo del agua, porque eso también pasó justo delante de ella. Pero mientras vemos este gran velero, también vemos a Rebecca Marchione, quien poseía un hermoso pelo rojo, y mientras veíamos a Liliana, alguien decía que esa niña es muy hermosa, y Rebecca le decía hola, a la pequeña, y le preguntaba que cuántos años ella tiene, porque era muy hermosa, pero la protagonista dijo que tiene 6 años, y le dijo a la hermana mayor que ella también es muy bonita. He aquí Rebecca exclamó a los cielos y le dio muchas gracias, mencionando la protagonista que es una novela oscura de Aren Inverso, Rebecca Marchione, y conocer a la protagonista femenina que comparte el mismo nombre que esa novela en una fiesta a borde del barco, fue realmente un evento extraordinario, porque la trama que impactó como un rayo junto con una fiebre hace un mes, es la siguiente, porque la protagonista Rebecca deja su ciudad natal de Trovancia, para restablecerse en el imperio en busca de venganza, y allí accidentalmente se enreda con los protagonistas masculinos y se gana su amor. Y los protagonistas masculinos, usando sus poderes individuales, intentan desesperadamente reclamar a Rebecca para sí mismos. Sin embargo, porque ella los manipula, provocando una guerra que convierte su ciudad natal, Trovancia, en un mar de llamas, y en el proceso, lo que se sacrifica no fue nada más que su familia, porque su hermana mayor, Alice, murió en batalla, y Trovancia fue derrotada en la guerra, y le llevaron al imperio como prisionera, y ante esto veíamos a la protagonista esconderse detrás de esta persona mientras tomaba su mano, y ésta se quedaba observando, viendo a nosotros sus bonitos ojos, mencionando que hasta que supo la trama de la historia original ella era una niña normal de 6 años. Viendo nosotros que esta chica dice que esa niña no suele ser tan tímida, pero Rebecca dijo que está bien, mientras la protagonista mencionaba que además, y como la historia original termina cuando ella cumple 15, su edad mental tampoco es particularmente avanzada, porque incluso ahora no recuerda nada de su vida pasada, y ésta pensaba que debía pensarlo, mientras sentía como que le cae un rayo, porque de repente, una niña normal de 6 años como si lo hubiera caído un rayo. La información de la historia original se derramó como un diluvio, y la protagonista se ve muy mal, porque tiene que hacer algo para evitar que suceda como en el original, y honestamente ni siquiera sabe si reencarnó o poseyó ese cuerpo. Pero aquí una mano se acercó a la protagonista. Misma pensaba que eso es, y ella se veía muy sorprendida mientras Rebecca le entregaba esto porque era chocolate, y Liliana pensaba que era difícil conseguir chocolate en Trovancia. Y Rebecca le preguntó si le gusta el chocolate, y la pequeña Liliana dijo que sí, a ella le encanta el chocolate, pero su hermana Emilia le pidió que oiga a la pequeña, porque debería decir gracias como es debido,
Y Liliana muy feliz dijo que gracias, y ésta gritaba que era chocolate, mientras alguien decía que realmente la malcrían, y Rebeca se veía muy feliz. Pero esta misma se quedaba algo pensativa, y decía que si está bien, preguntó si puede acariciar la cabeza de Liliana una vez, y Alice dijo que si a Liliana le parece bien. Aquí Rebeca llamó a Liliana, y le preguntó si estaría bien si le acariciara la cabeza. Liliana dijo que sí, viendo nosotros como Rebeca acarició su cabeza, mientras ella todavía continuaba comiendo el chocolate. Aquí Rebeca sonreía y dijo que lo siente por todo, y la protagonista le preguntó a Rebeca que qué decía, pero Rebeca le preguntó a Liliana que cuál es su sueño. Aquí la protagonista mostró sorpresidad, mientras Rebeca se quedaba viéndole, y Liliana dijo que quiere vivir feliz con sus hermanas, ante lo que Rebeca dijo que eso es genial, y es un sueño maravilloso y definitivamente se hará realidad. Y en ese momento Rebeca empezó a reír, y le pidió a Lili que por favor crezca sana, y la protagonista, quien reía muy feliz, dijo que sí, y le pidió a su cuarta hermana que también se cuide, mencionando la protagonista que esa noche alguien se cayó de la barandilla de la terraza, y a pesar de una búsqueda que duró un mes un cuerpo nunca fue encontrado, y se concluyó que había muerto, y esa persona era Rebeca. Y la protagonista pensaba en aquel entonces, que la historia original terminó incluso antes de empezar, mencionando que incluso sus hermanas que ayudaron con la investigación estaban bastante confundidas. Y aunque duda que alguien estuviera tan preocupado como ella, ésta se pregunta si podría suceder eso realmente, ante ello poniendo un pero, preguntándose que por qué sin embargo, porque si Rebeca realmente murió. Entonces, esta pregunta que cuál diablo es la historia original en su mente, pero aquí pasamos a otro lado donde vemos esta hermosísima casa. Mientras contemplamos este gran diseño, aquí vemos esta puertecita que alguien toca, y vemos a una persona comer meticulosamente, siendo esta Liliana, quien ha suspirado muy fuerte, pero su hermana Alice llama a la pequeña, y le pregunta que por qué ha suspirado tan fuerte, pero la protagonista dice que no, no es nada, y esto mientras sus ánimos están muy abajo. Pero esta misma hermana le pregunta a la protagonista si hay algún secreto que ella no quiera contarle a sus hermanas, o le pregunta que qué tal si lo dejan entre ellas dos, pero aquí Emilia llama a su hermana, porque ella simplemente no quiere comer pimientos, y ésta le dice a la pequeña protagonista, que cuando le dice que los coma no puede dejar ninguno, y aquí Liliana empieza a silbar, y dice que odia los pimientos, viendo a nosotros cómo se pone su hermana Emilia. Y aquí la protagonista empieza a comer desesperadamente y muy rápido, y Emilia dice que lo sabe, pero tiene que comer bien si quiere crecer más alta, y no puede quedarse pequeña para siempre, o le pregunta si sí, pero en ese momento va llegando una persona que llama a la pequeña Liliana, porque incluso si no le gustan los pimientos tiene que comerlos para crecer y mantenerse saludable. Esta es Regina, quien dice que huele bien, mientras que Emilia le pide que oiga, y le pregunta que cuánto tiempo los va a hacer esperar, porque el día anterior solo durmió una hora, y ese día se muere de hambre. Aquí la protagonista se ve fascinadas, porque son camarones, y su hermana Regina, la menos peleona, llama a la pequeña, y le pide que coma mucho y que crezca alto y saludable, mientras le pregunta si de acuerdo, y la protagonista dice que sí, entendido, y esto mientras la otra hermana del pelo amarillo, la más peleona, está gritando atrás, y le pregunta a Regina si le está ignorando, mencionando la protagonista que tiene 3 hermanas mayores y un hermano mayor, y la persona cansada y de mal humor que está allí, es su hermana Emilia. Y en la historia original cuando estalló la guerra y le arrastraron al imperio, ella trabajó incansablemente para salvarle infiltrándose en el palacio para ayudar, y la hermana menor gemela, que nació 7 minutos después ella, es Regina, y Regina es amable, y la comida que prepara es la mejor, y su hermana mayor favorita es Alice, quien es amable, cariñosa, hermosa y elegante, y en resumen es la persona más increíble del mundo, y su hermano Andrés se fue de repente al campo sin previo aviso, así que no está viviendo con ellos ahora mismo, y la protagonista piensa que lo extraña, mientras se ve algo triste, mencionando que en ese momento es la única que conoce el contenido del original, y por eso tiene tantas preocupaciones que no puede compartir con sus hermanas, pensando que sus hermanas no entienden cómo se siente, pero no hay nada que pueda hacer al respecto, mencionando que la muerte de la protagonista original, Rebeca, el contenido de la historia original ni siquiera comenzó,
y la guerra solo estalló porque los protagonistas masculinos estaban obsesionados con ella, y entonces ya no tiene que preocuparse porque estalle una guerra. Esta se pregunta si no es así, pero se queda viendo algo, porque incluso le dijo a Rebeca que desea solo una cosa, y era compartir comida deliciosa como esa, con su amada familia para siempre feliz, y llevándose bien para que nadie muera. Y la protagonista femenina original que se suponía que iba a irrumpir esa felicidad, ya se fue, así que ahora todo lo que queda son locos protagonistas masculinos, y esta piensa que si vive así probablemente no los volverá a encontrar. Esta se pregunta si no es verdad, porque después de todo, la original comienza 6 años después cuando tiene 12 años, y esta se ve sumamente feliz y complacida al comer, pensando que olvidará todo eso, y primero disfrutará la comida, llamando esta su hermana mayor, porque eso está muy delicioso, pidiéndole Regina que coma mucho, a su querida Lily. Pero la protagonista pensaba que falta mucho tiempo antes de que se desarrolle la historia que conoce, pero menciona que eso fue lo que pensó, porque sin embargo, viendo nosotros que Emilia llama a la pequeña, porque van a lavarse y a ir a algún lado juntas, la protagonista se sorprende y pregunta que a dónde van, y Emilia dijo que sí, y van a comprar ropa bonita. He aquí la protagonista se veía sorprendida, poniendo un pero, porque ella tiene ropa, pero Emilia le dijo que no, no tiene suficiente, y la protagonista le dijo a su hermana que le compró ropa la semana pasada, y Emilia le volvió a decir que no es suficiente, y aquí la protagonista se veía muy sorprendida, pensando que eso se siente extraño, porque cada vez que dice algo así siempre termina en el hospital para que le pongan una inyección, y la protagonista piensa que no, eso no puede ser. Pero aquí pasamos a otro sitio, donde hay 2 personas sentadas, y alguien dice hola, pero esta persona llama a la señorita, o mejor dicho a Emilia, mientras la protagonista se ve feliz, viendo nosotros esta apariencia de un personaje con pelo blanco. He aquí la protagonista piensa que wow, y dice que hola, y esta piensa que es muy guapo, y definitivamente no parece que esté ahí para que le ponga una inyección, y aún así la protagonista ponía un pero, y se preguntaba que quién es él, pero Emilia se veía muy seria, y asimismo le preguntaba si él era Francois Castle, viendo nosotros la reacción de la protagonista, quien se preguntaba que qué decía, y esta pensaba en su hermana, y se preguntaba que qué acababa de decir, o que como que Francois Castle, o que si habla del mago genio y jefe de la Torre Mágica, que en la historia original asume el papel de protagonista masculino loco y encierra a la protagonista femenina en la torre y le coloca a ella como su criada. Mencionando a la protagonista que entonces, se pregunta que por qué Francois, mismo que dice que así es, él es Francois Castle, y este empieza a reír, porque entonces, y ella debe ser Emilia, y le dice que mucho gusto. Pero la protagonista se pregunta que por qué Francois está ahí, esta misma pone un pero, y piensa que aún deben faltar 6 años para que se desarrolle la historia original. Esta se ve muy preocupada, pensando que por ahora necesita irse de ahí con su hermana. He aquí la protagonista llama a su hermana, mientras piensa que no sabe cómo se conocen ellos dos, pero Francois es realmente una persona peligrosa, mencionando que de hecho, y todos los protagonistas masculinos de la historia original tienen un lado loco, y el emperador Mario que haría cualquier cosa por la heroína debido a su obsesión de mente, y el caballero comandante Leopoldo, el hombre más fuerte que se entregó a la heroína debido a su loca devoción, y a diferencia de esos dos que están locos de amor, Francois, el señor de la Torre Mágica, viéndolo nosotros aquí arrodillado con una mirada bastante psicópata, porque él estaba afligido por una locura verdadera, y además, porque su locura es como una bomba de tiempo que está lista para explotar en cualquier momento, lo que hace que ese encuentro parezca aún más peligroso. Pero Emilia se encuentra en silencio, y ésta le pregunta a Francois si recibió la carta del documento sobre la relación entre la magia antigua y las habilidades sobrenaturales, así como los materiales de apoyo para ello, y ésta le pregunta si sabe, porque esos no son elementos que se pueden obtener fácilmente, y como señor de la torre él debería saberlo mejor que nadie, pero Francois, quien actúa muy lindo, dice que por supuesto que lo sabe, y el hecho de que aún existan reliquias mágicas antiguas es asombroso, y si se suman habilidades sobrenaturales a la mezcla, es una mina de oro para un mago. Emilia dice que exactamente, y le alegra que lo entienda,
especialmente porque las habilidades sobrenaturales son algo que ni siquiera puede tocar fuera de Trovancia. Esta le pregunta si no es verdad, y esto sorprende un poquito a la protagonista, quien se pregunta si Francois ha ido ahí porque tiene curiosidad sobre las habilidades sobrenaturales, mencionando que las habilidades sobrenaturales son poderes únicos que solo poseen las personas de Trovancia, y aunque los magos del continente se apresuraron a estudiar esas habilidades, Trovancia mantuvo una estricta política aislacionista, haciendo que la investigación fuera casi imposible, y la observación directa aún más difícil. Y por lo tanto los magos estaban desesperados por cualquier documento sobre habilidades sobrenaturales. Y Liliana piensa que ahora que lo piensa, ésta se pregunta que cómo llegó a Trovancia, porque la defensa costera no es algo que se pueda violar así como así, y ésta se ve sumamente mal, porque si amenaza a su hermana le arrancará el brazo de un mordisco. Pero en ese momento Francois dice que entonces, llama a la señorita Emilia, y le pregunta que qué es lo que quiere, y tanto brillo por su hermosidad hace que la protagonista tenga que cubrirse, preguntándose esta si realmente puede morderlo. Pero a Emilia esto no le importa nada. Aquí vemos que esta misma acaricia la cabeza de la protagonista, y le pregunta que cuántos años ella cree que tiene. Francois se pone pensativo, y dice suponer que no es su hija, y le pregunta si es su hermana menor. Emilia dice que así es su hermana menor, y nació prematuramente en solo 7 meses, por lo que su cuerpo es bastante débil y le da fiebre cada vez que la sorprenden, y una sola tos en el aire frío puede provocar la neumonía. Francois dice que entonces le está pidiendo, pregunta si le está pidiendo que use magia curativa, y esto preocupa muchísimo a la protagonista, pero Emilia le dice a Francois que leyó su artículo, y mencionó que beber una poción de maná organizada de manera similar a la magia divina, y las estructuras de maná aumenta los efectos de curación 5 veces. E incluso si no hay nada particularmente malo, cree que promoverá la división celular y el crecimiento en los niños en desarrollo, haciéndolos más saludables. Y Francois dice que aunque he escuchado que ella no es un mago, parece tiene bastante conocimiento, mencionando la protagonista, que la razón principal por la que su hermana conoció a Francois, diciendo Emilia en la conversación que ella no es del todo ignorante sobre el tema, preguntándose Liliana si no es nada más que por su enfermedad, y esta misma llama a su hermana y le pregunta si pueden salir, porque se siente sofocada, pensando que si ese es el caso debe detenerla de inmediato, y mientras ella agarra la ropa de Emilia, ésta se sorprende, pero detrás de ella va pasando un camarero, y Emilia le pide a mismo disculpas, y le pregunta si podría llevarle un poco de jugo de naranja. Aquí la protagonista piensa en su hermana, y ésta se pregunta que qué debe hacer, porque nada bueno saldrá en involucrarse con Francois Castle. Pero el camarero le dice a la señorita que ahí está el jugo de naranja, mientras la protagonista sigue viéndose mal, porque eso es realmente peligroso y tampoco le beneficiará a ella, y esa se pregunta que qué debe hacer, y realmente se ve sumamente mal, porque ahora que ha llegado a eso, pensando que no hay vuelta atrás, viendo nosotros como ella derrama todo el jugo en el lugar, y en ese momento Emilia se ve muy desesperada, porque ha terminado causando problemas después de todo, y ésta le pregunta si no está herida. Liliana dice que no, y le dice a su hermana que lo siente, y ésta piensa que sus manos y ropa están pegajosas, pero está bien, y esto mientras Emilia dice que parece que tendrá que lavarla, y la protagonista sigue mirando a Francois, porque si eso le evita ayudar a Francois Castle, entonces, pero aquí la protagonista se sorprende muchísimo, y esto es porque Francois se ha quedado mirándole, mientras ella se pregunta que qué sucede, o se pregunta que por qué él está mirando así, pasando nosotros a otro sitio, donde vemos esta puerta, y la protagonista llama a su hermana, y le pregunta si va a encontrarse con ese hombre otra vez, porque no le gusta. Pero Emilia le dice a la protagonista que ella no podía quitarle los ojos de encima porque es guapo, y la protagonista dice que bueno, es guapo, pero aún así dice que no le gusta, y Emilia dice que aún así, porque para que esté más saludable tienen que seguir viéndolo, y lo hace por su bien, y ésta le pregunta si sabe lo difícil que fue para ella que él viniera, y esto mientras señala a la protagonista muy enojada, misma que se ve muy triste, poniendo un pero, mientras piensa en su hermana, porque ese hombre es Francois, y es una persona extremadamente peligrosa. Pero aquí Emilia se queda viendo a la protagonista con mucho amor y ésta la abraza, mientras la protagonista menciona que él es mucho más peligroso de lo que ella cree,
y ahora que la protagonista femenina se fue, si algo le pasa a su hermana por culpa de Francois, y esto mientras Emilia le sigue abrazando y Liliana cierra sus ojos, porque entonces terminará odiándose a sí misma. Pero aquí pasamos a otro sitio, lo que debería ser una playa, donde vemos un castillo de arena, pero la protagonista está muy feliz, diciendo que es un patio de juegos, y es muy bonito, pero Regina le pregunta a la pequeña si está muy emocionada, y la protagonista dice que sí, y le encantó mucho, y esta piensa que hace tanto tiempo que no van a un patio de juegos, mencionando que después del incidente de Rebeca, sufrió fiebre durante bastante tiempo, y el impacto le abrumó físicamente y le enfermó, y estaba postrada en cama hasta el punto en que ni siquiera podía salir de casa, lo que significaba que también tenía que dejar el jardín de infantes y estar atrapada en casa, cosa que era sofocante y le hacía sentir deprimida, y la protagonista empezó a llorar porque lo extrañaba tanto, a sus amigos, y esto fue un recuerdo donde ella llamaba a Francesca a Marte y Antonio. Esta decía que quiere ver a Antonio, pero Regina le pedía a la princesa que salgan a jugar al hospital, y la protagonista gritó fue no, porque quiere ir al patio de juego en su lugar, y en ese momento Emilia salió y le gritaba que deje de hacer ruido y que cabe en la arena o algo así, porque debe estar aburrida, o pregunto que por qué no va al jardín de juego, mencionando Liliana, que con la ayuda de su hermana, viéndola que nosotros muy feliz mientras corre, porque por fin han llegado al tan esperado patio de juego, y esto mientras ella está súper feliz, y mientras se sigue meciendo en el columpio, piensa que jugar hace que todas sus preocupaciones desaparezcan, y eso es muy divertido, mencionando que estar atrapada en casa era sofocante y deprimente, pero también estaba ansiosa porque sus hermanas conocieran a los protagonistas masculinos originales, y ahora mismo lo único que puedo pensar es en querer columpiarse más alto. Esta pensaba que más alto, incluso más alto, mientras veía a Regina, pensando que sería genial si alguien pudiera darle un empujón ahora mismo, porque su hermana está tejiendo, pero en ese momento unas manos se acercaron a la protagonista, y ésta se sorprendía mucho, y mientras miraba hacia atrás se desconcertaba, y se preguntaba que quién es ese, pero ésta seguía disfrutando, mientras pensaba que quienquiera que sea, ha llegado justo a tiempo, y este chico le preguntaba si se estaba divirtiendo, o si quiere ir más alto, y la protagonista dijo que sí, quiere ir más alto, aquí el chico, dijo que muy bien, y le pidió que se agarre fuerte, mientras la protagonista se columpiaba muy feliz, pensando que es muy alto, y no puede ir alto tan sola, y mientras ésta reía meciéndose muy fuerte pensaba que eso es increíble, ésta seguía agarrando las cadenas, mencionando parecer que va a volar. Y bueno, realmente parece que se ha salido del sitio, aquí ella se ha quedado muy sorprendida, mientras veía el columpio caer y ella quedó en el aire, y en ese momento la protagonista se sorprendió, y veíamos a Regina muy aterrada gritarle a Liliana. Pero Liliana se pregunta que qué sucede mientras iba descendiendo, porque es extraño, y ésta se queda viendo las aves que se reflejan en sus ojos, y se pregunta que por qué todo pasa tan despacio, e instantáneamente se da cuenta de todo y dice que lo entiende, porque en ese momento está cayendo. Esta pregunta si no es verdad, mencionando que entonces, se pregunta que qué le pasará ahora, aquí ella empieza a descender muy rápido, mencionando parecer que ella, mientras una mano le cruza rápidamente por atrás, se pregunta si va a morir, siendo la pequeña. Tomada por este personaje que intervino, estando Liliana muy desconcertada y sorprendida, sí, ella se sorprende y se desconcerta al ver esta fuerte figura que le sostuvo, y Regina le grita a Lili, mientras que el sujeto que le empujaba le grita a la niña que hey, pero Regina le pregunta a su hermanita si está bien, o si le duele algo, y Liliana aún muy nerviosa dice que está bien, y vemos que Regina exclama a Dios, porque se alegra mucho y es un alivio. Aquí la pequeña protagonista al ver a su hermana pone sus ojos muy aguado, mencionando esta a su hermana porque debe estar muy asustada. Y por otro lado vemos al sujeto del pelo amarillo muy nervioso, pensando Liliana que de repente perdió la fuerza en sus manos, y ésta le dice a su hermana que lo siente, mientras que el sujeto que le empujaba, le pregunta si no se golpeó en la cabeza, en los brazos, o si tiene alguna pierna rota, porque se desplomó de repente y pensó que iba a morir, pero el fortachón, moreno, lindo hermoso, le pide que no se preocupe porque la niña está a salvo, y este dice que no, y debe esperar. Llamando a Mario,
preguntándose Liliana que cómo, esta pide esperar, y se pregunta que acaba de decir, viendo nosotros que Mario empieza a reír, y dice que gracias a que la atrapó está viva, y le da las gracias a Leo, porque eso fue aterrador. He aquí la protagonista se ve muy sorprendida, y se pregunta que como que Leo y Mario, pensando esta que ni siquiera ha pasado tanto tiempo desde que su hermana mayor se involucró con ese lunático de Francois. Y esta se pregunta que por qué están ahí también los otros dos protagonistas masculinos, y en ese momento Regina llama al señor, mientras la protagonista se ha quedado como una figura extraña, y Regina le pide a Mario que mire el tamaño de esa niña, o le pregunta que cómo puede empujar a alguien tan pequeño con tanta fuerza. Y, ante esto Liliana piensa en su hermana, mencionando que normalmente su hermana Regina siempre fue tan suave como una brisa de primavera, pero parece que esa vez está realmente enfadada. Y esto mientras Liliana también está preocupada, poniendo un pero, porque Mario normalmente es despreocupado, pero si algo va mal puede convertirse en alguien aterrador, y se pregunta, ¿qué pasará si está enfadado por lo de su hermana? Diciendo Regina que si no fuera por ese tipo su hermana podría haberse roto la cabeza, o la pierna, o habría sido un problema, y ante esto Liliana piensa que basta varias veces, a su hermana, porque ese hombre da mucho miedo, y ésta le pide a su hermana que por favor se detenga, y en ese momento vemos que Mario se encuentra muy preocupado, pero este se inclina como 10 veces y le grita que lo siente, acción que sorprende mucho a Liliana, y Regina atrás está muy emocionada, pidiendo que miren a su pequeña temblando de sorpresa, pero Liliana piensa que no, y ella está sorprendida, pero es un tipo diferente de sorpresa, pensando que en la novela original siempre fue sencillo y tenía una personalidad muy extrovertida, y no esperaba que se disculpara tan respetuosamente con alguien de Trovancia, mencionando que aunque sea el emperador del imperio, se ha inclinado ante ella, quedándose la protagonista muy tranquila, y ésta llama a su hermana y le dice que está bien, así que por favor le pide que no se enoje más. Y esto conmueve mucho a Regina, quien llama a Lili, pensando que esa niña está intentando calmarle así, diciendo Regina que de acuerdo a su hermana, y no se enfadará más, y esta misma pide disculpas, y da la gracia por atrapar a su hermana, porque gracias a él no terminaron en un grave accidente. Diciendo Leo muy sonrojado que no ha sido nada, y solo hizo lo que tenía que hacer, quedándose la protagonista observando, mencionando que esa persona es Leopoldo, pensando que es realmente enorme, mencionando que en la novela original, aparecía como un maestro de la espada que entrenaba su cuerpo hasta el extremo, y más tarde se convirtió en el comandante que llevó al Imperio Trovancia a la victoria en la guerra, pensando Lili que para ser honesta, no, diciendo que da miedo, pero si no fuera por él ya estaría muerta. He aquí Lili llama al señor, y Leo se sorprende, y vemos que nuestra linda pequeña se inclina y le da muchas gracias por salvarle, y ante esto Mario está muy conmovida, y pregunta que qué debe hacer con esa niña, porque es tan adorable y tierna, mientras que Leopoldo está sonriendo muy cálidamente. Pero por otro lado Regina dice que así es, y están muy agradecidos, a Leo, y quiere dar algo a cambio, pero Leo, quien sigue raramente sonrojado dice que no es nada, y solo quería asegurarse de que el niño no saliera herido, pero por otro lado el carismático Mario dice que bueno, y le pregunta si le importaría ser su guía de viaje, y ante esto vemos la reacción de Leopoldo y Regina, preguntándose Liliana que qué clase de ridícula petición es esa, o que por qué de repente pidiendo un guía, porque podrían haber dado las gracias y haberse separado, pero Mario le pregunta a Regina si sabe lo difícil que es viajar a Trovancia, porque fue muy difícil entrar, así que necesitan saber algunas cosas. Y este llama a la señorita, y le pregunta si tiene alguna objeción. Regina se queda observando ante tal petición, mientras que Liliana le pide a su hermana que por favor no caiga en ese truco, pero Regina empieza a reír, y le pregunta que qué está diciendo, porque si tuviera conciencia no debería estar preguntando eso, pensando Liliana que es genial, y deben irse, diciendo Mario que hey, porque el que quería la guía más que nadie era Leo. Este pregunta si no es verdad, pero Leo, quien sigue sonrojado, pregunta que cómo, y dice que no, él, y se sonroja aún más, poniéndose modo extraño, diciendo que así es, y si es posible le gustaría pedirle que le ayude descaradamente, preguntándose Liliana que si incluso Leopoldo lo hace, y ésta se pregunta que qué debe hacer,
porque no es bueno involucrarse con los protagonistas masculinos rotos, pero ya los ha conocido, y la llegada de Mario significa que una reunión con su hermana mayor ya está planeada, y como su hermana es parte de la Guardia Imperial, ella estará a cargo de la escolta, y ahora que las cosas han salido así, podría, diciendo la pequeña Liliana que bien, y puede hacerlo, pidiéndole que sea el guía. Pero Regina llama a Liliana desconcertada, aquí la pequeña suspira fuerte, botando hasta un poco de aire por su nariz, pensando que ya que ha llegado a eso cambiará de estrategia. Y debe hacer que los protagonistas masculinos y su familia se hagan amigos. Pero inmediatamente pasamos a otro sitio, o mejor dicho nos muestran la ciudad, donde Liliana menciona que con eso cambió su estrategia, y junto con su hermana se convirtió en la guía turística de los dos protagonistas durante el día, y esto mientras Regina sonríe muy feliz, porque aunque la ira de su hermana disminuyó, esto mientras vemos a Leo también algo sonrojado y a Mario más atrás un poco tonto. Pero este mismo pregunta si no hay algún lugar que valga la pena visitar a lo largo de la costa de Trovancia, pero Regina dice que por cierto, al señor Leo, le pregunta si alguna vez ha probado la cocina tradicional de Trovancia, mencionando Liliana que afortunadamente a Mario no le importó mucho, porque a pesar de ser ignorado de esa manera simplemente se rió, y esta menciona que ciertamente, y a diferencia de Francois que era como una bomba de tiempo, sintió un poco de alivio, pensando que desde que decidieron ser amigos, se pregunta si quizás no necesite tenerle tanto miedo, volviendo nosotros a pasar a otro sitio, lo que debería hacer un restaurante, donde vemos a la pequeña Liliana recostada suspirar algo deprimida frente a esta mesa, pero Mario riendo le pregunta si una cosita como ella también puede suspirar. Pero Liliana se pregunta que de quién cree que es la culpa de que esté cansada, pero Mario dice que Hey a la niña, y le pregunta que cuántos años tiene. Liliana dice que tiene 6, y ya no es una niña. Mario dice que seguro, y si tiene solo 6 años definitivamente sigue siendo un bebé. Esto enoja a Liliana, quien dice que entonces, le pregunta al señor que cuántos años tiene. Mario pregunta si él, viendo nosotros que pone la cara como un tonto, y no por tonto, sino para molestar a la protagonista. Pero este le pregunta que qué edad ella cree que tiene. Esto sorprende a Liliana, ya que él se ha puesto muy lindo, pero la protagonista exclama adiós, pensando que eso, y se pregunta que qué le pasa a ese protagonista masculino, pensando que no, porque Leopoldo y Francois son guapos, pero, y se ha dado cuenta demasiado tarde, porque Mario también es increíblemente guapo como una escultura. Y esta piensa que él definitivamente no es el protagonista masculino sin ninguna razón, y esto porque Liliana es débil ante los rostros hermosos. Pero en ese momento Liliana siente un pequeño choque, mientras que Regina se ve rara y Leopoldo algo patético, aquí Liliana se sorprende, y le dice a Mario parecer que él tiene 550 años. Mario pregunta que como que 550 a la niña, pidiéndole que mire otra vez, porque no hay forma de que esa cara se vea tan vieja, pero este se sorprende y le dice que puede hablarle de forma casual. Pero Liliana se pregunta que cómo que hablarle informalmente al emperador, porque es una oportunidad, y esta grita que entonces 5550 años, y Mario dice que 5550 y este llama a la niña, porque no tiene ojos para esas cosas. Aún así él pone un pero, porque incluso si tuviera 5550 años sigue siendo súper guapo. Este pregunta si no es verdad, pero Liliana le grita que no, y el señor Leo es mucho más guapo, mismo que ha tosido muy fuerte. Aquí Liliana dice que el señor Mario no es tan bueno como el señor Leo, pero Mario le pide a la niña que mire con atención, porque no hay forma de que sea menos guapo que él, y esto mientras Leo se ve muy mal, pero Liliana grita que de ninguna manera, y el señor Leo es mejor, pero, viendo nosotros que Leo le pide a Mario que se calme, porque la niña dijo eso, y este le pregunta si no es así, preguntándose Mario si de verdad le gusta tanto, porque él estaba tosiendo mucho antes, y Mario dice que aún así. Este pregunta si no es el más guapo entre los que tienen 5550 años, diciendo Liliana que no, definitivamente no. Y ante esto Regina empieza a reír, y esta dice que la pequeña tiene un buen gusto, y esa hermana mayor también está de acuerdo, viendo nosotros cómo sale Mario en una esquina a la derecha, y cuán sonrojado se ha puesto Leopoldo, mismo que le da las gracias a la niña. Pero Liliana dice que su nombre no es niña. Sin embargo,
pero Mario dice que si no es una niña, pregunta si es una pequeña bellota, y Liliana grita que no, no es una niña ni una bellota. Pero inmediatamente esta mujer dice que su comida está lista, y Regina se sorprende y da las gracias, y dice escuchar que al Imperio le gustan mucho las comidas a base de carne, así que pidió principalmente platos de carnes. Esta pregunta si está bien, diciendo Leo que por supuesto, y es perfecto, y ella es muy considerada. Y esto mientras la protagonista está muy sorprendida, pensando que finalmente está ahí su almuerzo especial para niños, y después de luchar con esos dos protagonistas masculinos, necesita comer rápido recuperar su energía. Pero mientras le piden a Lili que coma más, vemos que se abre una puerta, y esta mujer es quien instantáneamente se sonroja, y le da la bienvenida al cliente. Pero Leopoldo se sorprende y se desconcerta, e inmediatamente llama a Francois, y le pregunta que por qué está ahí, esto mientras Liliana entraba en su boca un poco de pasta con un camarón. Y ésta se pregunta que qué acaba de decir, o que por qué ese nombre aparece ahí ahora, diciendo Francois que tuvo que ocuparse de algo, así que llegó antes de lo previsto, mencionando la protagonista así por casualidad, preguntando Francois que por qué los dos están ahí en Trovancia tan temprano, mientras preguntándose Liliana si es algún tipo de imán que atrae a los protagonistas masculinos originales, pensando esta que no debió haber rogado para salir a jugar esa mañana cuando estaba aburrida, preguntándose que qué es esa situación al fin y al cabo, y esto mientras se queda observando a Francois, diciendo Mario que han ido unos días antes para hacer turismo, y han sido guiados por esa gente tan amable. Aún así él pone un pero y llama a la niña, y le pregunta que por qué su cara se ha puesto tan pálida, preguntándose Liliana si esa situación no lo justifica, preguntándose también si ese es un día así, si es uno de esos días malos. Esto mientras Francois se sorprende y dice hola a la pequeña señorita, porque se vuelven a encontrar. Pero Liliana se ve muy asustada, mencionando que tiene mucho miedo de Francois Cassel, porque en la historia original él no solo encarceló a la heroína en la torre, también la obligaron a ella, que había sido llevada al Imperio contra su voluntad a servir como doncella de la heroína, y la encerraron junto a ella en la torre, porque incluso cuando la heroína se negaba a comer correctamente, él la envenenó con una sustancia que requería el consumo regular de un antídoto para evitar una muerte dolorosa y lenta, y él solo proporcionaba el antídoto en pequeñas cantidades suficiente para durar medio día, pero solo si la heroína comía bien, y Rebeca, por culpa de su sufrimiento inmerecido, tuvo que obligarse a comer a pesar de que su estómago se revolvía y vomitaba. Y ante esto Liliana se ve sumamente mal, se sorprende y suspira, pero dice hola. Pero Regina se sorprende por esto, y esta misma dice hola y dice que mucho gusto, o pregunta si parece que él conoce a su jovencita. Francois pregunta que como que jovencita, porque entonces ella debe ser la hermana mayor, y este chasquea sus dedos, porque entonces debe ser la hermana de Emilia Berchio, diciendo Regina que ella es su hermana gemela, y se parecen. Esta pregunta si no es verdad, porque eso lo escucha mucho, y esto mientras se ríe. Pero Regina se queda viendo, y dice que por cierto, esta pregunta que cómo es que conoce a su Liliana, y Liliana dice que bueno, mientras se ve nerviosa, quedándose Mario en silencio, pero esto sorprende a Francois, quien pregunta si Emilia no se lo dijo, porque ella hizo un contrato con él por el bien de la salud de su hermana menor, cosa que aterra mucho a Liliana, preguntando Regina que como que un contrato, o que qué clase de contrato. Pero Francois dice que no es algo de lo que pueda hablar casualmente, le pregunta si sabe, y lo siente, porque no puede decir más, viéndose Regina algo enojada, preguntando si de verdad, porque entonces tendrá que preguntarle a Emilia ella misma. Y ésta le pide a Liliana que coma primero, diciendo la protagonista que bueno, pensando que se le puede hacer indigestión a ese ritmo, mencionando que no sabe exactamente qué tipo de contrato hizo su hermana mayor con Francois, pero definitivamente es por su culpa. Y esta piensa esperar que no le engañen demasiado, esto mientras Francois se le queda viendo, y este mismo le pregunta a la señorita que cuál es su nombre, y Regina dice que es Regina Berchio, y dice que está bien a la señorita Regina, y cuando regrese a su casa debería preguntarle a Emilia sobre los detalles, y dado que parece que las guardianas son sus hermanas es posible que haya tomado la decisión por su cuenta, y haya terminado siendo regañada severamente. Ante esto Regina se ríe pero muy enojada, y le dice que está bien a Francois, y le da las gracias por informarle,
y ante esto Liliana se ve muy mal, pensando esperar que ella no sea regañada demasiado, pero parece que se pregunta si la van a regañar muchísimo, pensando que lo siente mucho, Emilia, pidiéndole que corra ahora mismo. Pero mientras tanto Emilia, quien está completamente inconsciente de todo. Pero inmediatamente pasamos a otro lado, mientras el sol se va escondiendo detrás del océano, he aquí Liliana va abriendo sus ojos, y ésta dice que oye, mientras Leo le está cargando en su espalda, viendo nosotros que Mario se da cuenta de algo, y éste le pregunta si ya ha despertado, he aquí Regina llama a su pequeña, y le pregunta si ha dormido bien, preguntándose Liliana que dónde está, y ésta se queda pensativa, mencionando que antes cuando terminaron de comer, recordando cuando Francois le pidió a todos que se cuiden, porque él tenía algo que hacer y se fue, y también jugaron en la playa cercana, pensando Liliana que debe haberse quedado dormida, pero esta misma se da cuenta que babió la espalda de Leo, y le dice al tío que lo siente, pero se desvaneció, viendo nosotros que Regina se detiene, y este llama al señor Leopoldo, porque ya casi llegan, desde ahí caminarán por su cuenta. Leo dice que le acompañará al frente de la casa, pero Regina dice que no y está bien. Y como es una casa donde sus hermanas y ella viven solas podrían sentirse incómodas, diciendo Leo que lo entiende, y pide disculpas por ser desconsiderado, viendo nosotros que Liliana se sorprende por algo, porque Leo la está bajando de su espalda, pensando ella que el aire ahí arriba era agradable. Pero aquí Leo llama a la señorita Regina, y dice que eso, tal vez, mientras se sonroja un poco más, y él pregunta si podría preguntarle si pueden salir de nuevo otro día, viendo nosotros que Mario lanza un silbido y la protagonista se queda viéndole, pero ésta lo pisa y le pide que no haga eso, y Mario repite lo que Liliana ha dicho, y este estruja con fuerza su cabeza, enojando esto mucho a Liliana, quien le grita que no le imite, pero Mario le dice que no le imite, y Liliana se enoja más y le grita que es tan molesto, y es un cerdo cabra. Pero Mario se ríe y dice que no hay tal cosa como un cerdo cabra, y Liliana le grita que entonces es un lagarto, diciendo Mario que entonces ella es un lagarto, o le pregunta si sabe lo que es un lagarto. Liliana grita que claro que sí, o le pregunta si cree que no lo sabría, pero Mario agarra a la pequeña por sus bracitos y le dice que no está mal para una niña, pero Liliana grita que no es una niña y pide que le baje. Y Mario le pregunta si no es una niña, porque alguien que niega ser un niño sigue siendo un niño, y ante esto Liliana tiene sus ojos aguados y dice que ella, y ésta empieza a llorar muy fuerte, sorprendiéndose Regina, diciendo que vaya, porque la pequeña ha comenzado a llorar, y tiene que ver si está bien, diciendo esta que entonces, pidiendo que vuelvan a verse en ese café dentro de 3 días a las 2 de la tarde, y esto mientras Mario le pide a Liliana que no llore, y dice que es su culpa. Este pregunta si de acuerdo, y pide que le perdone esa vez, pero Regina, quien está muy feliz, pregunta que qué le pasa a su princesita, o pregunta a su hermanita que quién le hizo llorar tanto, pidiéndole que vamos, que deje de llorar, pero Liliana le grita a su hermana y sigue llorando a cántaros, pensando en Mario, porque es un terrible macho protagonista, un tonto infantil, pensando que un día cuando ella tenga puños de acero. Pero Regina dice que eso es todo a su pequeña princesa, le pide que no llore más, misma, que piensa que ella le golpeará primero. Pero aquí pasamos a otro lado, o mejor dicho con Leo, quien llama a Mario y le pregunta si de verdad tuvo que hacer llorar a alguien tan joven, pero Mario dice que era tan mona, y además, porque gracias a eso logró hacer planes con Regina. Este le pregunta si no, diciendo que entonces, pregunta que por qué quejarse, quedándose Leopoldo en silencio, mencionando Mario que ese tipo, se pregunta si realmente se enamoró de ella a primera vista, mencionando a Leopoldo Baltrachen, porque estaba temblando nerviosamente después de conocer a una señorita, pensando Mario que si los caballeros que trabajan bajo su mando vieran eso, probablemente perderían la cabeza, preguntándose si estaban soñando, y solo imaginarlo es bastante divertido. Pero Mario dice que en fin, y perderse y terminar en Noviti fue realmente una bendición de lo alto. Este le pregunta a Leo si no lo cree, diciendo mismo que bueno, y eso es verdad. Pasando nosotros al momento en que se había confirmado el viaje a Trovancia para la reunión, porque decidieron llegar un poco antes de lo previsto para ocuparse de algunos asuntos personales, y el gobierno parecía inquieto con ellos dos vagando sin guardias,
Pero Leo, el maestro del espadachín conocido como el arma humana, y Mario que había ascendido al trono después de un sangriento conflicto con sus hermanos, ya estaban en un nivel en el que no necesitaban ninguna protección, y sin miedo, emprendieron su viaje turístico por Trovancia. Pero pregunta que quién lo iba a decir, viéndose de estos en aquel entonces como unos idiotas, porque incluso con fuerza no había nadie para guiarlos en su camino, diciendo Mario que entonces, preguntaba que en dónde estaban, y Leo le pidió que no le pregunte a él, y Mario dijo que bueno, porque si siguen caminando al final descubrirán algo, y Leo dijo que de acuerdo, pero Mario dijo que por cierto, porque el nivel de vida ahí parece más alto de lo que esperaba, y pensó que estaría estancado debido a sus políticas aislacionistas, y si el imperio entrara en guerra con Trovancia ahora, el daño sería enorme, diciendo Leo que ese parece ser el caso, y además, el 30% de la población siendo despertada, claramente no es un país para ser subestimado, y ante esto Mario se puso serio, pensando que es rico, pacífico y hermoso, y el clima es templado y su abundancia habla por sí misma, preguntándose que qué conquistador del mundo podría resistirse a ese lugar, pensando que incluso solo estableciendo relaciones diplomáticas en lugar de conquistarlo, traería sin duda una inmensa riqueza al imperio. Y es importante causar una buena impresión ahí. Pero en ese momento Mario se sorprendió por una risa atrás suyo, y volvió a mirar, preguntando que qué es eso, o preguntaba si hay un patio de recreo en un lugar como ese, y Leo dijo parecer que se está divirtiendo. Y Mario dijo que si así es, y se pregunta que qué tiene de divertido columpiarse en un columpio que le hace reírse así, y aquí fue cuando la protagonista se columpiaba en el principio de la historia, y ésta seguía riéndose. Y Mario se sorprendió al verla al ver su rostro y su pelo, y esto porque ella estaba muy feliz, recordando cuando alguien le pidió a Mario que escuche atentamente, porque él morirá de agotamiento, recordando a él a esta persona, pensando Mario que entonces ella debe ser la hija de Bercio. Pero Leo pregunta que cómo que la hija de Bercio, y Mario dice que lo investigó antes de ir a Trovancia, y la familia Bercio tiene una hija menor quien llegó a ese mundo tarde en la vida, y Leopoldo dice que Bercio, una familia renombrada en la política, pero pregunta que por qué Andrea Bercio se retiró al campo, porque era un político prometedor en la cima de su carrera, y abandonó todo para mudarse a una zona rural, diciendo que es incomprensible, pero ya Mario había desaparecido de enfrente de él, y Leopoldo se sorprendió y llamó a Mario, mismo que menciona, que en el momento en que vio a la niña pensó. Esto fue cuando la protagonista se dio cuenta que le empujaban, porque ver sonreír a una niña con tanto amor, se pregunta que por qué la abandonó para morir tan despiadadamente, y llamaba a Andrea, porque él, Mario Chemelofer, jura que aunque el tiempo volviera atrás, seguiría siendo cierto porque protegerá a los hermanos que ama, y ahí fue cuando Mario le preguntó si es divertido, o si quiere más alto, y Liliana dijo que sí, quiere más alto, y Mario mencionaba que va a cumplir su promesa, y decía que muy bien irían más alto, y cumpliría su promesa, porque es lo último que puede hacer por él. Pero pasamos a otro sitio, donde se escucha a alguien gritar, preguntando si tomó esa decisión por su cuenta, sobre todo haciendo saber que lo hace. Cuando se trata de un asunto de Lili, esta es Regina, que le pregunta a Emilia que cómo pudo no decirle a su hermana, o a ella. Emilia dice que lo siente, y estaba distraída, así que lo olvidó, y le pide a Regina que escuche, porque esa es una gran oportunidad, porque es alguien como Francois. Regina grita saber que esa persona es un genio, pero Lily es una rata de laboratorio, y no puede alimentarla tan imprudentemente, y eso se puede demostrar con un trabajo, pero Emilia le pregunta si cree que no calculó tanto, y mientras vemos a Liliana debajo de su cobija, esta misma trata de esconderse, mientras sus hermanas siguen discutiendo, y los ojitos de la protagonista se ponen un poquito aguado, por pensar que es por su culpa, porque, si hubiera sido más fuerte, su hermana no habría luchado. Esta misma toma un muñeco, y la vemos abrazar a Coqui, porque la hermana mayor llegará pronto. Esta pregunta si no es verdad, porque, cuando vaya su hermana mayor, su segunda hermana mayor, y su tercera hermana mayor dejarán de pelear. Y la hermana Alice es la mujer más fuerte del mundo, pensando Liliana en su hermana mayor, mientras cierra sus ojos, y sale de allí una lágrima, porque espera que regrese pronto, pero pasamos a un próximo lindo día,
donde alguien llama a la jovencita y le pide que despierte, siendo la figura que llaman a la que vemos en la imagen, pero aquí dicen que Hey a la jovencita, y Liliana va abriendo sus ojos. Esta misma se ve desconcertada, mientras que Emilia le dice que tiene que ir a un sitio, así que debe darse prisa, y le pide que se levante y se lave la cara rápidamente, pero Liliana se voltea, y, mientras sigue abrazando a Coquí, dice que dormirá solo un poco más, pero Emilia le grita que no, y de un jalón le quita la cobija, pero Liliana vuelve a decir que un poco más, y Emilia se ha enojado, porque, si dice que no, significa que no, ante lo que Liliana le dice a su hermana que le odia, pero aquí pasamos con nuestra pequeña protagonista, quien está comiendo un pan con mermelada, y ésta llama a su hermana, y le pregunta que a dónde van. Emilia le pregunta si recuerda al chico guapo, después lo plateado que conocieron la última vez, porque van a encontrarse con él, recordando la protagonista a Francois, poniéndose esta muy mal, preguntándose que qué dice, y aquí la protagonista empieza a temblar, y empieza a decir muchas veces que duele, y cree que debería quedarse en casa, porque está enferma, pero Emilia llama a la jovencita, porque, si miente, su hermana le regañará, diciendo a Liliana que no está mintiendo, y realmente está enferma, y esta pregunta si no debería estar en la cama, así que mientras Emilia se va enojando mucho, diciéndole Liliana que ella debería ir a ver ese tipo más tarde, pero, a Liliana ver el rostro de su hermana, dice creer que ya se encuentra bien, y Emilia dice que así es como debería ser, pensando la protagonista que, en realidad, el día anterior ya lo vio, pero ahora tiene que ir a verlo de nuevo, y ésta se ve algo decaída, mientras Emilia le pide que comas rápido, porque tienen que irse, pensando Liliana que no puede evitarlo, y, ahora que es así, le pedirá que le compre un zumo de uvas que quería beber, pasando nosotros con Francois, quien está sonriendo, y, por otro lado, vemos a Liliana a observar esta copa, mientras alguien le hace saber que el sabor puede ser un poco raro, pero no es realmente extraño, y solo debe tener paciencia. Por el momento, le preguntan si de acuerdo, preguntándose Liliana que cómo que no es extraño, porque está burbujeando, el zumo de uva está burbujeando, y ésta piensa en su hermana, porque le arrastró ahí, y ella no tenía más remedio que reunirse con él. Pero ese tipo de calidad, y decir que es saludable, si lo bebe, no es verdad. Pero Emilia le dice a Liliana que, si lo bebe, se volverá más saludable, y Liliana dice que, con ese calor, no sabe si pueda mejorarse. Pero Emilia le hace saber a su hermanita que cualquier medicina que sea buena para su cuerpo siempre debe saber mal, y mientras la protagonista está temblando muchísimo, mencionando ella a su hermana mayor Emilia, porque es una reconocida maga, con poderes divinos en Trovancia, y es una estudiosa de las habilidades sobrenaturales, y, debido a eso, a menudo se encuentra en situaciones en las que tiene que lidiar con pociones mágicas, y sabe exactamente lo que se ha mezclado en eso, y esta misma retira su rostro hacia otro lado, porque esa es una poción con la magia de Francois en ella, y su hermana pensó que ella no lo sabía, pero Emilia se ve muy preocupada, y le dice que, si se lo bebe todo, le comprará lo que quiera comer ese día. Pero la pequeña dice que Lili no quiere comer nada ese día, y, ante esto, Emilia dice que ja a la pequeña, y será mejor que se lo beba rápido, entrando ella el calimete en la boca de Liliana, misma que piensa que eso no huele a zumo de uva, mientras tiene un rostro de asco, y, mientras empieza a tomar lentamente, piensa que no quiere que le regañen, así que tomará solo un sorbo, pero instantáneamente, Liliana siente como un rayo, y esta misma aleja la copa rapidísimo, sorprendiendo esto a Emilia, pensando Liliana que no puede beber eso, pero Emilia le grita que solo aguante un poco, porque así estará más sana, gritando Liliana que no quiere, y empezó a toser muy fuerte, diciendo que no necesita estar sana, pidiendo que le suelten, pero Emilia le pedía que, por favor, a Liliana, porque ya casi termina, y solo un poco más. Esta le preguntaba si de acuerdo, teniendo la pequeña protagonista que tomarlo, mientras llora, tomarlo relativamente contra su voluntad, haciendo muchos sonidos de ascos con cada trago, pero, llegado un segundito, Liliana le pidió a su hermana que pare, porque solo quiere un trago, pero Emilia dijo que no, y tiene que beberlo todo. Esto preocupaba a Francois,
viendo nosotros que Liliana empezó a llorar mucho, y ésta le gritaba a su hermanita que le odia, y le dijo que no, viendo nosotros la reacción de Emilia ante esto, quien llamaba a Lili, misma que tomaba su plato, y, mientras lo agarraba entre lágrimas, corría rápidamente, sentándose en otra mesa, ésta se recostaba a llorar, mientras su hermana Emilia se quedaba viéndole, pensando la protagonista en su hermana estúpida, porque le odia de verdad. Si hubiera sabido que eso pasaría, nunca habría ido, y sabe tan mal, que quiere vomitar, preguntándose que por qué tiene que comer eso ahí, pero vemos que Emilia se pone en pie, y llama a Liliana, y ésta pide que le perdone, pide que, por favor, le perdone, y le pregunta si de acuerdo, pero Liliana se muestra indiferente, pensando que nunca le perdonará, pero, frente a ella, alguien pone este trozo de bizcocho de fresas, y Liliana se levanta muy sorprendida, siendo Francois, quien dice que lo siente, y le pide que hagan las paces, porque le gustaría que Liliana se comiera eso, y le perdonara. La protagonista se veía muy maravillada, pensando que guau, porque, de cerca, ese realmente es ridículamente guapo, pero Liliana volvía a tener otro choque de realidad, y ésta se volvió a poner indiferente, porque, no importa lo guapo que sea, todavía está enfadada, y ese pastel, y su cara, no le harán perdonarlo, pero Francois se queda viendo a la pequeña, y mueve su dedo, creando una luz, que pasa por el rostro de la protagonista, y se convierte en una figurita, siendo esto un conejo, que sorprende a Liliana, y aquí el conejo empieza a moverse, lanzando bellotas, y Liliana se pone como una niña muy entretenida, porque es una ardilla hecha de luz, y ésta la acaricia, mientras se ríe muy feliz, porque es tan calientita y tierna. Y Francois le pregunta a Liliana que qué le parece, porque deben hacer las paces, él y ella, y le pregunta si puede hacerlo, diciendo Liliana que bien, volviendo a tener otro choque de realidad, pensando que respondió sin pensar, y eso no está bien, gritando Liliana que eso, pero un trozo de bizcocho iba hacia su boca, siendo esto por parte de Francois, que dijo que la estructura mágica está dispuesta artificialmente de forma similar al del poder divino, y licuada, por lo que tiene un sabor horrible, pero hizo bien en soportarlo, Liliana, y ella es realmente increíble, diciendo la pequeña que sí, y es una niña valiente, y mientras se ríe, y, mientras la pequeña Liliana come, Emilia le mira un poco más relajada, pero ésta se pone algo seria, y dirige su mirada a Francois, mismo que hace saber que, como es la primera vez que consume su magia, puede haber algunos efectos secundarios, y, si se encuentra malo, tiene fiebre, debe darle la medicina y dejarla descansar. Pero Emilia le preguntaba a Francois que cuánto tiempo él estará en Trovancia, y Francois dijo que bien, porque está ahí por trabajo, así que no mucho, diciendo Emilia que entonces, al menos, una vez a la semana, mientras estés ahí, le pide que, por favor, vea a Lili, porque es ese tipo de contrato, diciendo Francois que de acuerdo, y un contrato es un contrato, y mismo se queda viendo algo extraño, porque lo más importante es, cosa que sorprende a Liliana, y la desconcerta, diciendo Francois querer que Liliana, viéndose esta misma muy sorprendida, mientras Francois se ha quedado en silencio, pero dice de una manera extraña que él quiere que Liliana crezca sana, pero instantáneamente, vemos a Emilia llegar con Liliana, misma que continúa un poquito triste, pensando que finalmente ha regresado, poniendo un pero, porque la expresión de Francois hace un rato le pareció un poco aterradora, preguntándose que por qué habrá puesto esa cara, cuando dijo que quería que ella estuviera sana, porque no lo sabe, pero, mientras Lili abre esta puerta, se pregunta si la hermana Regina está en casa, y, mientras ha entrado, piensa que ahí está, y esta misma llama a su hermana, y le pregunta que qué está haciendo, sorprendiéndose Regina, esta misma llama a la princesita, y le pide que vaya ahí. Liliana se nota algo sorprendida, e instantáneamente, Regina, quien tiene varios vestidos, le pregunta a Lili si le gusta ese, o ese otro. La pequeña se pone pensativa, pero le dice a su hermana que se ve bien con cualquiera, diciendo Regina que eso no funciona, pero Emilia entra, y pregunta que qué sucede, y Regina se asusta, porque le ha sorprendido, y ésta le pide que oiga, pero le dice que no va a tener una cita más que un día, o dos,
así que le pregunta que por qué le preocupa que ponerse, y esto, mientras hay un montón de vestidos encima de esta cama, pensando Liliana que así es, y ese tipo de reacción es inevitable, mencionando que, en Trovancia, rara vez se ve una rubia tan dulce como la miel, ojos azules tan hermosos como joyas, porque, a diferencia de su hermana mayor, y otra hermana, que no están interesadas en el sexo opuesto, su hermana Regina estaba muy interesada en el romance, y muchos chicos quieren verse bien con su hermana, porque a ella le dieron un regalo para ganarse su favor, pero no lograron atraer la atención de su hermana. Y Regina dice que quiere decir, porque el chico se veía muy bien, y también parecía guapo, y tenía una buena personalidad, pero Emilia le pregunta si está tratando de atraparlo, porque está bien, o si lo está atrapando, porque está interesada, poniendo la pequeña un pero, porque ese tipo de hermana, misma que dice que él está bien, y ella está interesada, esto sorprende a Emilia, quien sale en una esquinita de la misma foto, mientras Liliana termina de mencionar que Regina parece tan activa, y se acerca a alguien con esa actitud, preguntándose que quién diablos es él, que puede hacerla así, diciendo a Emilia que es viejo, pero se ve mejor, cuando se pone eso, y le pide que se ponga eso, y aquí Liliana le grita a su hermana, porque es increíble, y le pregunta que cuál es el hermano, o que si es un chico que conoce, diciendo Regina que se va a encontrar con Leo, a quien conoció la última vez, preguntándose Liliana que qué dice, y ésta se ve súper sorprendida, preguntándose si se verá con Leopoldo, el protagonista de la historia original, pero Emilia pregunta que, como que Leo, o que quién es Leo, o que qué clase de hombre es, esto, mientras Liliana está en un trance, porque todavía no se lo cree. Y Regina dice a su hermana Emilia que ella no necesita saber sobre la virginidad de otra persona, exclamando varias veces Liliana a Dios, porque nunca esperó ese tipo de desarrollo, mencionando que, tras estallar la guerra entre el Imperio y Trovancia, Leopoldo y Alice, se presentaron como comandantes de cada país, y, tras una encarnizada batalla, Trovancia acabó perdiendo, y la persona que tomó la vida de su hermana Alice no fue otro que Leopoldo, y, por esto, es que Liliana se ve muy fascinada, porque, si las cosas funcionan entre su hermana pequeña y Leopoldo, incluso, si estalla la guerra, no sabe, pero tal vez su hermana mayor estará bien, y Liliana piensa que esa es su oportunidad, y esta misma, muy feliz, se lanza en la cama, porque está de acuerdo con el tío Leo. Regina pregunta si es en serio, porque está avergonzada, pero Emilia le pregunta a su hermanita que por qué está tan emocionada, porque es extraño, y su cara también se está poniendo un poco roja. Aquí Emilia se acerca a Liliana, mismo que se sorprende, y Emilia pone la mano en su cabecita, y pide que le deje ver, diciendo que la más joven debe tomar el jarabe para la fiebre. Liliana se sorprende, y pregunta que por qué necesita tomar jarabe para la fiebre, y Emilia le pregunta que cómo que por qué, porque tiene fiebre, pero Liliana le pregunta que qué dice, y esta piensa que, después de oírlo, porque su cabeza se siente un poco caliente, esta misma suspira, pensando que se sentirá mejor, después de tomar un antifebril, poniendo un pero, porque esa mañana ella pensó eso, pero, al final, tuvo que ser cargada en la espalda de su hermana Regina, y ser llevada al médico local, y esto, mientras recordamos dicho suceso, porque se tomó un antipiréptico, pero la fiebre era muy alta, y, mientras Regina Carr data a Lily, esta misma pensaba en su hermana, porque estaba tan emocionada por la fecha, pero su hermana Regina le cuidó, y no pudo ir a una cita con Leopoldo, y esto, mientras la protagonista estaba ardiendo en fiebre, preguntándose que por qué se sigue enfermando, pensando que lo siente su hermana, pero pasamos a otro sitio, donde vemos a Leopoldo con este rostro, y unas flores frente a él. Este llega donde Mario con un ramo de flores en sus manos, pero Mario se sorprende, y le pregunta que por qué él está ahí, que, cómo va su cita, pero Leo dice que no, ella no fue. Esto sorprende muchísimo a Mario, que pregunta que cómo demonios, recordando Leo, cuando a este le preguntaron si él tenía una prometida o una esposa, Leo dijo que no, no tiene, y Regina le dijo que entendido. Ahí fue cuando Liliana empezó a llorar. Regina exclamó a Dios, porque tiene que irse, porque su hermana está llorando. Esta misma le dijo a Leo que entonces preguntó si puede verle de nuevo en el café ese día.
a las 2, en 3 días, y ella le dijo que se verán otra vez, mencionando Leo que él no sabe mucho sobre mujeres. Pero ella no le haría esa pregunta a un tipo en el que no está interesada, pero cree que fue un error pensar de esa manera, porque, cuando su hermana lloró, ella se apresuró rápidamente, y, tal vez, de hecho, ella no estaba interesada en él en absoluto, pensando que esperó 3 horas, y ella nunca fue, y supone que, pero Mario se queda viendo algo sorprendido. Dice que, de todos modos, ya la conoció una vez, pero Leo dice que no importa, si es una vez o 10 veces, lo que importa es que su corazón se inclina hacia esa persona. Ante esto, Mario se pregunta si es todo, porque parece que se ha vuelto loco. Le pregunta si es un adolescente. La guía de Trovancia estará ahí pronto, así que le pide que se prepare, o le pregunta, ¿se terminó de empacar esa mañana? Leo dice que sí, mientras mencionan que, debido a problemas de seguridad, decidieron trasladarse de su alojamiento a un hotel. Aún así, Leo pone un pero, y pregunta que por qué Francois está en Trovancia, porque decidió ir ahí para hacer un juramento de alma, pero no es el tipo de persona que llega tan temprano. Mario dice que ha oído que tiene trabajo que hacer, pero Leo hace saber que tiene mucha curiosidad por lo que está pasando, pero pregunta que por qué no parece importante. Mario pregunta si no es solo una cosa personal, porque, mientras esté ahí, puede que quiera estudiar a la gente con habilidades especiales, pero piensa que, en realidad, ya sabe por qué está ahí, y solo está fingiendo no saber nada. En ese momento, tocan la puerta, diciendo Mario que vaya, y ya está ahí. Leo dice que va primero, pidiéndole que se asegure de guardar todo, pero, cuando Leo abre la puerta, Mario le pide que le espere, pero esta chica dice hola. Pregunta si Leopoldo está ahí, pero quien sale es Mario. Dice su nombre, porque es un placer conocerte. Esta chica, que ya conocemos, se queda viendo pasivamente, mientras toma la mano de Mario. Ella dice que lo mismo dice, porque, mientras ellos dos estaban en Trovancia, ella era quien estaba a cargo de su seguridad. Mario ya se ve algo sorprendido, pero su mirada se ilumina, diciendo está linda y hermosa, que es la oficial de la Guardia Costera de Trovancia. Su nombre es Alice Berchio. Terminando aquí esta parte, esperando que a ustedes les haya gustado. Nada, yo trataré de seguir actualizando cada que pueda, así que, hasta un próximo video. Gracias por apoyar y seguir viendo.